chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a hablar sobre la química orgánica, alcanos, alquenos y alquinos. Para la química, las sustancias orgánicas son aquellas que contienen carbono formando enlaces covalentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Antes de continuar, hay que hacer un pequeño paréntesis explicando que en la biología se sigue hablando de sustancias orgánicas, pero aquí se incorpora el oxígeno. Por ejemplo, en los carbohidratos debe ser carbono, hidrógeno y oxígeno como mínimo. En comparación con la química, que estudia a lo orgánico a partir de cadenas de carbono e hidrógeno. Elemento esencial de la química orgánica: el carbono. La gran cantidad de compuestos orgánicos que existen tienen su explicación en las características del átomo de carbono, que tiene 4 electrones en su capa de valencia. Según la regla del octeto, se necesitan 8 para completarla, por lo que cada carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces con otros átomos. 1, 2, 3, 4. Dichos enlaces son tanto para formar cadenas, es decir, unirse a otros carbonos, como también a los hidrógenos, principalmente. Alcanos, alquenos y alquinos son compuestos simples, también conocidos como hidrocarburos, porque solo tienen hidrógeno y carbono en su estructura. Los alcanos están compuestos por enlaces simples o también llamados saturados, un solo enlace. Los alquenos van a tener una insaturación o más de una insaturación que va a ser un enlace doble. Y los alquinos, en este caso, tendrán un enlace triple. Empezamos con los alcanos, que se nombrarán de forma diferente según el número de carbonos que hay en su estructura. En este caso hay 4 carbonos, por lo que se empieza a nombrar con el prefijo but de 4. Y al ser un alcano terminaría en ano, quedando entonces butano. Vemos que nos faltan los hidrógenos. Cada carbono puede tener 4 enlaces. En este caso hay un enlace aquí y faltarían 3 más, donde irían los hidrógenos. De igual manera aquí faltarían 2, donde irían hidrógenos, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. Y bueno, vamos con un ejemplo más complicado. En este caso vemos que no es una cadena lineal como antes, sino que hay ramificaciones. ¿Ves que en un carbono salen 2 más? En este caso hay que elegir cuál será la cadena principal. En el caso de los alcanos, esta será la cadena más larga, o sea, la que más carbonos tenga. Tenemos entonces que la cadena principal sería esta, ya que tiene un total de 6 carbonos. Ahora tenemos que enumerarla, y para esto lo haremos de tal manera que la ramificación de aquí quede en la menor posición. Si empezamos a enumerar de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
esta ramificación de aquí sale de el carbono 4. Pero si enumeramos en sentido contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vemos que la ramificación de aquí sale del carbono 3, obteniendo la menor posición. Después se nombra la cadena principal, que esta tiene 6 carbonos en total, por lo cual, viendo en la tablita, quedaría el prefijo ex. Y como estamos en alcanos, la terminación sería ano, quedando entonces hexano. Pero ahora, ¿qué debemos poner enfrente del hexano? Pues tendremos que ponerle el nombre de este carbono de aquí. Y como vemos, solo hay un carbono, entonces, yendo a la tablita, veremos que es el prefijo met. Y como está fuera de la cadena principal, el término sería il, teniendo entonces metil. ¿Y en qué número está? En el 3, por lo que nos quedaría finalmente 3-metil. Y el nombre que obtuvimos del carbono 3-metil lo pondremos enfrente del nombre hexano, obteniendo 3-metil-hexano. Continuamos con este mismo ejemplo, pero ahora voy a meter aquí 2 carbonos más. Esta sigue siendo la cadena principal, también sigue siendo hexano y 3-metil, pero ahora aquí tenemos 2 carbonos más, por lo que vamos a nombrarlo con el prefijo et porque tiene 2 carbonos y con terminación til porque está fuera de la cadena principal y está en el número 3, entonces quedaría 3-etil. Y lo tengo que poner aquí, pero ¿cuál pondría primero? ¿El etil o metil? Pues se ponen por orden alfabético. Entonces ponemos primero 3-etil, 3-metil, hexano. Vamos a complicarlo un poquito más. ¿Por qué no? Voy a meter otra ramificación, un carbono más, teniendo de nuevo un metil, porque tenemos un carbono. Pero en este caso está en el número 2, así que quedaría 2-metil. ¿Y cómo lo pongo aquí? Bueno, como hay 2 metiles, lo que se hace es poner el prefijo di, quedando dimetil de 2 metiles, en el 2 y en el 3. 2, 3, dimetil. Y por último ponemos etil, 3-etil. Lo que cuenta para ordenarlos por orden alfabético es el metil, no el dimetil. Tomemos en cuenta eso. Quedando finalmente 3-etil, 2,3-dimetil hexano. Y así terminaríamos con alcanos. Para finalizar, veremos ya por último a los alquenos y alquinos. Los alquenos son aquellos compuestos que van a tener un enlace doble y su terminación al nombrarlos será eno. Alquinos. Estos tienen triples enlaces y su terminación será ino. Repasando esto, vamos ahora sí a ver un ejemplo. Anteriormente vimos que se debe escoger la cadena más larga, pero en este caso tenemos que tener en cuenta que hay una insaturación, por lo que vamos a tener que incluirla dentro de la cadena principal. Entonces, para elegir esta, no solo basta con escoger la más larga, sino que ahora será la más larga y la que incluya a la insaturación. Tenemos entonces que será esta, que es la más larga y la que incluye la insaturación.
Una vez que ya escogimos a la cadena principal, lo siguiente que debemos hacer es enumerarla, quedando el doble enlace en la menor posición. Si empiezo a contar desde aquí, ya quedaría en la menor posición, posición 1, a comparación de si lo hago desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, quedando en la quinta posición, por lo que no queremos eso. Así que la dejamos de esta manera. Ahora toca nombrar a la cadena principal con su doble enlace. En este caso vemos que son 5 carbonos, entonces revisando la tabla vemos que es un pent. Pero como hay un doble enlace, acabaría en eno. Pero antes debemos especificar dónde se encuentra ese doble enlace. Y vemos que se encuentra en la posición 1. Y siempre entre letra y número tenemos que poner un guión, teniendo finalmente pent 1eno. Aquí tenemos una ramificación. ¿Cómo lo tengo que poner? Si tenemos 2 carbonos, vamos a la tablita y checamos que el prefijo es et. Acabado en il, etil. ¿Y en qué posición se encuentra? En el 2. 2-etil. Y este lo ponemos enfrente del pent 1eno, obteniendo 2-etil pent 1eno. Tenemos aquí ahora un ejemplo más complicado, pero antes de empezar a explicar, les doy 10 segundos para que puedan localizar la cadena principal, recordando incluir los dobles y triples enlaces. Comenzamos localizando los dobles y triples enlaces. Aquí hay uno, aquí otro y aquí hay otro. La cadena principal sabemos que va a tener que contenerlos, por lo cual sería esta. Vamos ahora a enumerarla. Queda claro que si empezamos desde aquí, las ramificaciones van a quedar en posiciones menores que si empezamos a enumerar desde aquí. Ahora debemos nombrar la cadena principal. Vemos que tiene 9 carbonos, vamos a la tablita y vemos que es un non. No puedo poner nonano porque no estamos en alcanos, tengo que poner los enos y los inos. Vemos que aquí tenemos un eno con posición 1. Aquí un ino con posición 3. Y otro eno que se encuentra entre la posición 5 y 6 y escogemos la menor, el 5, teniendo entonces 5eno. Ahora los tengo que poner también en orden alfabético. El eno va antes que el ino, pero como hay 2 enos, los voy a juntar y voy a poner 1,5 y como tenemos 2 enos, en el 1 y en el 5 se pone el prefijo di, eno. Bueno, de hecho la O no hay que ponerla porque voy a poner después el ino. En este caso el ino está en la posición 3, quedaría entonces 3ino. Ahora solo me queda nombrar estas ramificaciones de aquí. Empezamos con esta que tiene 2 carbonos. Nos vamos a la tablita y vemos que el prefijo es et, teniendo entonces etil.
con posición 2. Vamos ahora con la otra ramificación, en este caso tiene 3 carbonos. Vemos en la tablita que es prop, teniendo entonces propil con posición 5. Ahora los pongo aquí, también por orden alfabético, poniendo primero el etil y después el propil, teniendo finalmente 2-etil 5-propil non 1,5-dien-3-ino. Uf, vaya nombre. Y bueno, con esto finalizaríamos este video. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.